Vamos a repasar en este video algunos conceptos que vimos en clase. Así pueden responder a la consigna y además pueden repasarlos, ¿sí? Acuérdense que esta unidad se aprueba subiendo fotos de los apuntes de clase y además haciendo la actividad que luego les voy a pedir con la serie de Black Mirror. Pero primero vamos a repasar algunos conceptos que vimos en clase. Lo primero que vimos es, acuérdense que estamos viendo el tema del discurso, ¿sí? Y el discurso viene de la palabra, y entonces empezamos viendo para qué hablamos los seres humanos. Y decimos que la primera respuesta que aparece es para comunicarnos, pero que esto no suele ser muy efectivo, ¿no? No suele ser, comunicarnos, como estoy con los dedos, no suele ser muy efectivo. Entonces hicimos el pequeño ejercicio de contar anécdotas. ¿Se acuerdan? Y de las anécdotas sacamos algunas conclusiones. ¿Cuáles eran estas? No sé si se acuerdan que no se puede decir todo, que la palabra, ¿se acuerdan que uno quería contar la anécdota y decía y no podía, digamos, veía que los otros no se reían, no se quedaban medio así? Bueno, porque la palabra no puede decir todo, ¿no? Y después veíamos cómo para algunos que ya habían vivido la vivencia, en cuanto decían el título, en la casa de tal o tal cosa, ya enseguida lo captaban. Entonces, también de ahí sacábamos que la palabra es mitad de quien la dice, mitad de quien la escucha, ¿no? O sea, si yo escucho sabiendo de qué me están hablando, entiendo mucho más, ¿sí? Y después dijimos, si bien no puede decir todo, puede decir algo, ¿no? Obviamente, algo nos cuenta, algo nos transmite. De hecho, a veces hasta nos reímos de la anécdota de otro por cómo se reía el otro. O sea, no se puede decir todo, pero puede decir algo. Y entonces, ¿para qué hablamos los seres humanos? Decíamos que hablábamos... perdón, ¿y en qué consistían las anécdotas? Las anécdotas consistían en algo peligroso o triste que había salido bien. Y entonces de esto veíamos que hablábamos para elaborar lo que nos pasa. ¿Sí? ¿Y qué era esto de elaborar lo que nos pasa? Habíamos hecho todo un... ¿cómo sería esto? Habíamos visto como un cuadrito. ¿Se acuerdan? Que era lo que nos pasa. Lo que nos pasa pasivamente, obviamente. Queremos hacerlo activo en la naturaleza, queremos hacerlo activo. ¿Y cómo lo hacemos los seres humanos? A través de la palabra, ¿sí? ¿Se acuerdan? Era lo que nos pasa, es una vivencia, son cosas que nos pasan y esta vivencia le ponemos palabras, la ponemos en palabras y a partir de las palabras obtenemos una experiencia, ¿sí? Decíamos cualquier cosa, por ejemplo, la vivencia de quinto año. Todos viven cosas distintas, lo cuentan de una manera y a partir de contarlo aprenden o saben cómo sería o le pueden transmitir a alguien cómo sería quinto año, ¿sí? Entonces, decíamos, vivencia más, ahí no está ahí el más palabras, nos daba experiencia, ¿sí? Y entonces decíamos que, como no podíamos poner todo en palabras, ¿qué pasaba con lo que no se podía hablar? Aquellas cosas que nos pasaban que no podíamos hablar.
nos generaban lo que vamos a llamar un trauma. ¿Y qué hacía el trauma? El trauma se expresaba a través del cuerpo, se nos iba al cuerpo, o se expresaba a través de acciones. Yo les ponía, hay muchos ejemplos de esto, pero por ejemplo el que fue abusado violentamente de chico, que le pegaban y qué sé yo, si no elabora con sus palabras por qué le pegaban o no puede ordenarlo, eso se le queda en el cuerpo, o a veces él también termina siendo un violento o termina pegando, ¿no? Es como que el cuerpo hace activo lo que sufrió pasivamente, o en el cuerpo, o en acciones, o en el cuerpo con algunas enfermedades. Esto les decía que era básico para entender cómo funcionamos en algunas cosas, cómo lo traumático a veces está en no poder poner en palabras las cosas, no tanto en lo que nos pasa, que obviamente tiene que ver. Ahora bien, si la palabra no puede agarrar todo, decíamos que todos estamos un poco traumados y que de ese trauma es lo que nos hace hablar. Todos estamos traumados y de ese trauma es de lo que hablamos siempre. ¿Sí? Casi que lo que decimos tiene que ver con aquello que nos interesa, aquello que nos interesa tiene que ver con el deseo y el deseo habitualmente tiene que ver con una falta y esa falta suele ser el trauma, ¿sí? O lo que acá estamos llamando trauma, no lo tomen como algo necesariamente grave, pero sí es cierto que todos tenemos, por ejemplo, algunos psicólogos van a hablar del trauma del nacimiento o del trauma del lenguaje, que es esto que no podemos decir todo y queda siempre algo por fuera, ¿sí? Entonces, decíamos que hablamos para elaborar lo que nos pasa, ¿sí? Elaboramos lo que nos pasa poniéndolo en palabras. Como todo no se puede poner en palabras, poniéndolo en palabras. Como todo no se puede poner en palabras, algo siempre queda por decir y por eso seguimos hablando. ¿Sí? Seguimos hablando en el sentido más amplio del termo, seguimos haciendo cosas, seguimos deseando, seguimos buscando, etcétera, etcétera. Esto más o menos resumido es lo que vimos en toda la primera parte, pero entonces, ¿por qué vimos esto y qué tiene que ver con el discurso? Porque decimos sí, lo que nos ayuda a vivir y a tener experiencias son las palabras, tenemos que reflexionar en torno de las palabras. Y entonces las palabras, ¿de dónde vienen? Una palabra, por ejemplo, una palabra ¿alcanza para darle sentido a algo? No, porque por ejemplo, si yo digo la palabra banco, si yo les decía la palabra banco, ¿a qué me estoy refiriendo? No sabemos si no está en una frase. Fui al banco a buscar plata. Entonces, para que la palabra tenga sentido, tiene que estar en una frase. Pero al mismo tiempo, la frase, fui al banco a buscar plata, no se entiende en un relato más amplio. Por ejemplo, pude ir al banco a buscar plata porque me estoy refiriendo al banco donde guardan plata, o soy un dealer y guardo la plata en el banco de la plaza y me estoy refiriendo al banco de la plaza donde guardo la plata que me dan por las drogas. Entonces, la frase tiene que estar en un relato que llamamos nosotros guión, en un relato guión, en una especie de cuestión más grande, de depende quién soy, quién dice la frase, va a estar refiriéndose a una cosa o a la otra, y esto siempre se da dentro de un discurso social. Todo discurso, podríamos pensarlo en social, porque todo discurso hace lazo con los otros, pero entonces el discurso social es la suma de relatos guiones que hacen a las frases y que le dan sentido a una palabra. Esto que puede sonar medio difícil es muy simple de entender. Cuando uno dice a un alumno que es un alumno, y ahí hay ya todo un discurso social, ¿sí? El alumno fue al colegio. Hay un relato donde hay un colegio, donde hay una idea, y eso dentro de un discurso social, ¿sí? Cuando nos enseñan a ser hijos, también tenemos todo un discurso social de qué significaría ser buen hijo, o ser un estudiante, qué significa ser un buen estudiante. Y a veces el relato guión no viene solo de arriba como un discurso social ya instaurado por los poderosos, sino que a veces viene de los pares.
A veces que ser un buen compañero no viene dado por las normas que puede tener una escuela, sino que directamente viene por cómo nos enlazamos unos con otros en el aula. Y por ahí yo me enlazo desde ser gracioso y sigo haciendo chistes, a pesar de que eso me perjudica porque me sancionan o porque me retan, pero me confirman mis compañeros. Entonces, ahí vemos que estamos atravesados por un montón de relatos, guiones y de discursos sociales. Ahora bien, como lo que nos interesa es ver de dónde nacen estos discursos, nacen del mismo lugar de donde nacen las experiencias humanas que veíamos antes de por qué hablábamos los seres humanos para aprender y ganar en experiencia. Y entonces, ¿de dónde parte un discurso? Y decíamos, el discurso parte igual que la vivencia es un acontecimiento que lo definíamos de un modo acontecimiento, que lo definíamos de un modo muy preciso. ¿Qué es un acontecimiento? Es un suceso, algo que sucede, que rompe con lo instituido. Hasta el momento, ¿sí? O sea, hasta el momento se tenía una idea de algo y ocurre un suceso que rompe, que irrumpe, y no se lo puede explicar por las categorías que teníamos antes o por las palabras que teníamos antes. Decíamos, por ejemplo, la denuncia de Telma Fardín a D'Artés irrumpió, nos dejó a todos como, uy, acá está pasando algo, y eso dio cuenta de un discurso, el acontecimiento, se trata de poner en palabras para poder entenderlo, para poder hacerlo activo, como decíamos antes, y estas palabras forman un discurso nuevo, ¿sí? Entonces el acontecimiento es el suceso que rompe y las palabras hacen que aparezca un discurso nuevo. Acá entonces tienen, por ejemplo, bueno, lo que le decía de Telma Fardín, no les di una menos, empezamos a tomar conciencia de registrar que las mujeres se mueren una cada 24 horas. Menos era en ese momento, cada 20. Esto nos rompió la cabeza, dijimos, bueno, hay que ponerlo en palabras y da como palabra todo lo que puede ser después el discurso feminista, que obviamente que después se hace más amplio. ¿Sí? Así se puede pensar toda la historia. Lo que a nosotros nos interesa pensar es el acontecimiento Jesucristo, ¿sí? Jesús, o el albañil del siglo cero, él aparece en la historia con algo que hasta ahora nunca se había dicho. Por ejemplo, amar a los enemigos. Por ejemplo, armar las comunidades, organizar a los pobres, organizar a los enfermos para que vivan mejor. A él lo mandan matar, como a tantos otros que buscaban la justicia social en la historia de la humanidad, pero a partir de ese acontecimiento aparece un discurso nuevo que va a ser el discurso cristiano. ¿Sí? A partir de su muerte y de su resurrección, de su enseñanza, de su muerte y de su tumba vacía, y que algunos digan que está vivo en lo que se enseña, aparece un discurso nuevo que va a ser el discurso cristiano. Entonces, todo acontecimiento en la historia de la humanidad o en la historia de las personas, todo suceso, termina engendrando un discurso nuevo. En lo individual decimos hay una experiencia nueva. En lo social decimos hay un discurso nuevo a partir de acontecimientos. Se pueden pensar miles de ejemplos, pero por darles otro ejemplo que podemos pensar, por ejemplo, a partir de la denuncia de Telma Fardín, les decía, aparece todo un discurso de valorización de la mujer y de rescate del deseo de la mujer y de que no puede ser sometida, y aparece no solo el discurso feminista, sino todo este discurso de los escraches a los varones que que se portan en contra, que actúan en contra de la libertad de las mujeres. Por decirles acontecimientos nuestros cercanos y que todavía vivimos, ¿no? Pero toda la historia se puede pensar, la Revolución Francesa, la caída del Imperio Romano, son acontecimientos que rompen con lo que estaba instituido y irrumpen algo nuevo. Jesús rompe con el discurso, por lo menos judío, de la época, si bien se apoya en él, pero rompe llevándolo a sus últimas consecuencias. Trabajar con los más pobres, organizarlos, generarles una vida mejor. Lo mandan matar, lo matan, pero su tumba aparece vacía y entonces aparece
el discurso cristiano de mantener vivo a Jesús en la atención a los más pobres, en la organización, etc. Y esto hace a la iglesia. Bueno, creo que hasta acá más o menos las ideas principales de lo que vimos está para que ustedes puedan hacer el trabajo que vamos a hacer a continuación. Muchas gracias por la atención y nos vemos en clase